La flota llegó sin previo aviso sobre la órbita terrestre. 300 naves de guerra del Imperio Cartheon bloquearon todos los puntos de salida del sistema solar, mientras sus cañones de plasma apuntaban directamente hacia las ciudades más pobladas del planeta. El almirante Jake Morrison observaba desde la estación orbital Centinela-1 cómo las pantallas mostraban el despliegue militar más masivo que la humanidad había presenciado en sus 200 años de presencia espacial. Las comunicaciones con todas las colonias humanas fueron cortadas simultáneamente. El comandante supremo de la flota alienígena, Thraxon, el Conquistador, apareció en todas las frecuencias conocidas. Su rostro reptiliano llenó cada pantalla en la Tierra y sus colonias. No hubo saludos diplomáticos ni negociaciones previas. Sus ojos dorados brillaban con desprecio absoluto mientras pronunciaba las palabras que había repetido en 1000 mundos conquistados. La humanidad debía entregar el 80% de sus recursos minerales, la mitad de su producción agrícola y el 30% de su población como mano de obra esclava. Las naves de transporte llegarían en 72 horas para comenzar la recolección. Cualquier resistencia resultaría en la aniquilación completa de 3 ciudades elegidas al azar. El mensaje era claro y brutal, perfeccionado durante milenios de dominación galáctica. En el Centro de Comando Unificado de Ginebra, la presidenta mundial Emma Collins reunió al Consejo de Seguridad. Los generales presentaban escenarios de evacuación masiva. Los científicos calculaban las probabilidades de supervivencia. Los diplomáticos buscaban desesperadamente precedentes en los archivos galácticos. Ninguna civilización había rechazado jamás la demanda de tributo del Imperio Cartheon. Los que lo intentaron fueron convertidos en polvo estelar. Ryan Carter, director de inteligencia estratégica, colocó un informe clasificado sobre la mesa. Durante los últimos 50 años, la humanidad había estado preparándose en secreto, no para la paz galáctica que todos esperaban, sino para exactamente este momento. Los proyectos ocultos en las lunas de Júpiter y en los asteroides del cinturón de Kuiper nunca aparecieron en ningún registro oficial. La votación fue unánime, sorprendentemente unánime para un consejo que raramente estaba de acuerdo en nada. Emma Collins autorizó la respuesta que cambiaría la posición de la humanidad en la galaxia para siempre. Jake Morrison recibió las órdenes encriptadas en la estación Centinela-1. Sus manos temblaban ligeramente mientras activaba los sistemas que la humanidad había jurado nunca usar, a menos que fuera absolutamente necesario. Thraxon esperaba la respuesta humana con aburrimiento. Siempre era lo mismo. Súplicas, llantos, ofertas de negociación, promesas de obediencia. Los humanos eran una especie joven, de apenas 300 años desde su primer contacto. No tenían la tecnología militar para resistir. No tenían aliados poderosos. No tenían opciones. La transmisión humana llegó exactamente a las 24 horas del ultimátum. Thraxon activó la pantalla esperando ver a la líder humana rogando por misericordia. En cambio, vio a Emma Collins de pie, con los brazos cruzados y una expresión que el comandante Cartheon no podía interpretar. No había miedo en sus ojos. No había desesperación. Emma Collins miró directamente a la cámara. Su voz era firme, clara y completamente carente de emoción. No dio explicaciones. No ofreció negociaciones. No mostró debilidad. Pronunció una sola palabra en el idioma comercial galáctico, que resonó en cada nave de la flota invasora. Número. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego, el espacio alrededor de la Tierra se iluminó con el destello de 1000 sistemas de armas, activándose simultáneamente desde posiciones que los sensores Cartheon nunca detectaron. Thraxon observaba incrédulo cómo sus pantallas tácticas se llenaban de señales de advertencia.
De la nada aparecieron 200 plataformas de combate que sus exploradores juraban que no existían. Los asteroides cercanos se abrieron revelando hangares completos de casas de combate. Las lunas de la Tierra desplegaron baterías de misiles que hacían parecer primitivo el arsenal Cartheon. El análisis de amenazas de su nave insignia calculaba los niveles de energía. Los números no tenían sentido. Una civilización tan joven no debería poseer reactores de antimateria de cuarta generación. Los humanos apenas habían desarrollado viaje interestelar 2 siglos atrás. Los archivos galácticos los clasificaban como especie tecnológicamente inferior, nivel 3. Los archivos estaban desactualizados. En la estación Centinela 1, Jake Morrison coordinaba la respuesta militar con precisión milimétrica. Los sistemas de defensa planetaria que oficialmente no existían formaron una red de fuego cruzado alrededor de toda la flota Cartheon. En cada nave enemiga tenía al menos 5 vectores de ataque apuntando directamente a sus reactores principales. Las computadoras humanas habían calculado las trayectorias de escape. Todas estaban bloqueadas. Lisa Grant, capitana del destructor Valkyria, recibió autorización para moverse. Su nave había estado camuflada en el lado oscuro de la luna durante 3 semanas, esperando exactamente esta orden. 24 naves más como la suya abandonaron sus posiciones ocultas. No eran las fragatas de patrulla que los Cartheon habían catalogado. Eran buques de guerra equipados con tecnología que la humanidad había desarrollado en completo secreto. Thraxon intentó establecer comunicación nuevamente. Esta vez su tono era diferente. La arrogancia había sido reemplazada por confusión. Exigió saber cómo los humanos habían ocultado tal capacidad militar. Exigió explicaciones sobre la tecnología que sus sensores detectaban. Exigió que la humanidad reconsiderara su respuesta. Emma Collins apareció nuevamente en la transmisión. Su expresión no había cambiado. Habló con la misma calma perturbadora que antes. Informó al comandante Cartheon que la humanidad había estudiado cuidadosamente cada especie galáctica desde el primer contacto. Habían notado un patrón preocupante. Las civilizaciones avanzadas tendían a ver a las especies más jóvenes como recursos explotables. La humanidad decidió prepararse. Mientras Emma hablaba, las pantallas de Thraxon mostraban datos que su inteligencia militar había pasado por alto. Los humanos no habían gastado sus recursos en expansión colonial masiva como otras especies jóvenes. Habían invertido silenciosamente en investigación militar y desarrollo de armamento. Cada colonia humana que parecía ser un asentamiento agrícola pacífico tenía instalaciones de producción de armas ocultas bajo la superficie. El almirante Chris Webber comandaba la flota de defensa desde el acorazado Tormenta de Acero. Sus órdenes eran simples. Si una sola nave Cartheon disparaba, todas las plataformas humanas abrirían fuego simultáneamente. El análisis táctico sugería que la flota invasora sería destruida en menos de 4 minutos. Los Cartheon también habían hecho ese cálculo. Daniel Brooks, jefe de inteligencia de señales, interceptaba las comunicaciones enemigas. Los comandantes Cartheon estaban entrando en pánico. Reportaban a su mundo natal que habían encontrado resistencia inesperada. Solicitaban refuerzos. Pedían instrucciones. El Imperio Cartheon había conquistado 400 sistemas estelares en los últimos 1000 años. Nunca habían enfrentado oposición real de una especie inferior. La respuesta desde el mundo natal tardó 3 horas en llegar debido a la distancia. Cuando llegó, fue directa. Thraxon debía aplastar la resistencia humana inmediatamente o enfrentar ejecución por incompetencia. El imperio no toleraba fracasos. No aceptaba desafíos a su autoridad. La humanidad sería un ejemplo para todas las especies que consideraran resistir. Thraxon dio la orden de ataque. Fue el error más grande de su vida.
Las plataformas de defensa humanas abrieron fuego primero. Los misiles de antimateria cruzaron el espacio en fracciones de segundo. Los escudos Cartheon, diseñados para resistir armas convencionales, colapsaron bajo el bombardeo coordinado. 3 cruceros de batalla enemigos explotaron en bolas de fuego que iluminaron el cielo nocturno de la Tierra. Jake Morrison observaba desde Centinela 1, cómo la batalla se desarrollaba exactamente según los simulacros que habían practicado durante décadas. Los cazas humanos emergieron de sus hangares ocultos, moviéndose en formaciones que confundían los sistemas de targeting enemigos. Usaban tácticas que ninguna especie galáctica había visto antes, porque los humanos las habían desarrollado estudiando su propia historia militar brutal. Nicole Parker pilotaba el caza Halcón 3 en una maniobra que hubiera sido imposible para cualquier otra especie. Los humanos podían tolerar fuerzas GE más altas que la mayoría de las razas galácticas. Sus reflejos eran más rápidos. Su capacidad para tomar decisiones en combate era superior. Generaciones de guerra terrestre los habían preparado perfectamente para el combate espacial. La flota Cartheon intentó reagruparse, pero las formaciones humanas no les dieron oportunidad. Brandon Cole, comandante del ala de interceptores, ejecutó una maniobra de pinza que atrapó a una docena de destructores enemigos en un fuego cruzado devastador. Los Cartheon nunca habían enfrentado tácticas tan agresivas. Sus protocolos de combate asumían enemigos defensivos y temerosos. Los humanos no tenían miedo. Sophie Martínez coordinaba los ataques desde el Centro de Comando Táctico en Marte. Sus algoritmos predictivos anticipaban cada movimiento enemigo antes de que ocurriera. La inteligencia artificial humana había evolucionado específicamente para el combate espacial. Procesaba datos de batalla más rápido que cualquier sistema galáctico conocido. Traxon ordenó a su flota retirarse, pero los humanos habían anticipado esa respuesta. Kevin Wright, capitán del crucero Guardián, bloqueó las rutas de escape con campos de minas inteligentes. Las minas no solo explotaban al contacto, sino que perseguían activamente a las naves enemigas. Tecnología humana, innovación humana, crueldad humana aplicada a la guerra espacial. Las comunicaciones Cartheon se llenaron de pánico. Los comandantes reportaban pérdidas masivas. Los sistemas de armas humanos eran más precisos, más letales, más eficientes que cualquier cosa en el arsenal imperial. Las naves Cartheon comenzaron a rendirse. Era algo sin precedentes en la historia del Imperio. Traxon el Conquistador observaba cómo su invencible armada se desintegraba frente a una especie que sus superiores habían clasificado como insignificante. Emma Collins transmitió nuevamente. Esta vez, su mensaje no era solo para Traxon. Era para todo el Imperio Cartheon. Para toda la galaxia que estaba monitoreando la batalla con creciente asombro. Su voz era fría como el vacío espacial. Informó que la humanidad había grabado cada segundo del conflicto. Las imágenes serían transmitidas a cada civilización conocida. El mensaje era simple. La humanidad no era presa, no era recurso, no era inferior. La humanidad era depredadora. Laura Mitchell, directora de Relaciones Exteriores, ya estaba enviando los datos de batalla a los consejos galácticos. Las especies que habían ignorado a los humanos como irrelevantes, ahora veían capacidades militares que rivalizaban con las grandes potencias. Las civilizaciones que habían considerado atacar la Tierra reevaluaban sus planes. Los imperios que habían visto a la humanidad como futuro territorio de conquista, cancelaban sus expediciones. Tyler Jackson pilotaba un dron de reconocimiento que documentaba la rendición Cartheon. 57 naves de guerra enemigas habían sido destruidas. 143 se habían rendido. El resto huía desesperadamente hacia los límites del sistema solar, donde la flota humana los dejaba ir deliberadamente.
Emma había sido clara en sus órdenes. Algunos enemigos debían sobrevivir para contar la historia. Hannah Price, analista estratégica, preparaba el informe post-batalla. Los humanos habían perdido 17 plataformas de combate y 4 cazas. Las bajas personales eran mínimas gracias a los sistemas automatizados. La victoria había sido aplastante. Pero más importante que la victoria era el mensaje que enviaba. La galaxia operaba bajo un sistema de jerarquías basadas en poder militar. Las especies fuertes dominaban a las débiles. Los imperios antiguos explotaban a las civilizaciones jóvenes. Era así como funcionaba el orden galáctico durante milenios. La humanidad acababa de demostrar que ese orden podía ser desafiado. Eric Sanders, historiador militar, ya estaba escribiendo el análisis del conflicto. La batalla sería estudiada en academias militares galácticas durante generaciones. No por su escala, que era relativamente pequeña en términos galácticos, sino por lo que representaba. Una especie joven había rechazado la dominación. Había preparado su defensa en secreto. Había golpeado primero y con fuerza abrumadora. Thraxon fue llevado como prisionero a la estación Centinela 1. Jake Morrison lo escoltó personalmente a través de los pasillos donde tripulantes humanos observaban al conquistador derrotado. No había burlas ni celebraciones. Solo miradas frías que comunicaban un mensaje sin palabras. Nunca más. En la sala de interrogatorios, Amy Richardson, especialista en genopsicología, estudiaba al comandante Carthion. Necesitaban entender la mentalidad imperial. Necesitaban saber qué esperaba el imperio que sucediera después. Thraxon, sin embargo, parecía estar en shock. Repetía una y otra vez que esto era imposible. Los humanos eran demasiado jóvenes, demasiado débiles. Los archivos galácticos lo confirmaban. Emma Collins entró a la sala. Se sentó frente al prisionero. Le explicó algo que cambiaría la comprensión galáctica de la humanidad. Los humanos habían estado en guerra entre ellos durante toda su historia registrada. Miles de conflictos, millones de muertos, innovación constante en el arte de matar eficientemente. Cuando finalmente alcanzaron las estrellas, habían perfeccionado la guerra de maneras que las especies pacíficas galácticas nunca imaginarían. La humanidad no había desperdiciado 2 siglos de paz galáctica. Los habían usado para prepararse. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en la estación neutral de Andrómeda 7. Representantes de 1000 especies se reunieron para discutir el incidente humano. La mayoría nunca había prestado atención real a la Tierra. No era solo otro planeta en la periferia galáctica. Ahora todos querían respuestas. Nicole Bond, embajadora humana ante el Consejo, llegó escoltada por guardias que lucían armamento discreto pero claramente avanzado. Su entrada causó un silencio inmediato. Los representantes alienígenas observaban con una mezcla de miedo y fascinación. Algunos habían visto los registros de batalla. Otros solo habían escuchado rumores. Todos sabían que algo fundamental había cambiado. El presidente del Consejo, un anciano de la especie Valorian, inició el interrogatorio. Exigió saber por qué la humanidad había ocultado sus capacidades militares. ¿Por qué habían desarrollado armamento prohibido por tratados galácticos? ¿Por qué habían atacado tan brutalmente a la flota Cartheon? Su tono era acusatorio, pero Nicole detectaba el miedo subyacente. La embajadora respondió con calma. La humanidad nunca firmó tratados que limitaran su desarrollo militar. Nunca se les pidió opinión sobre reglas que fueron establecidas milenios antes de que alcanzaran las estrellas. Los humanos simplemente se prepararon para un universo que claramente no era tan pacífico como los consejos galácticos proclamaban. Brandon Miller, asesor militar de Nicole, proyectó datos en las pantallas holográficas.
mostraban estadísticas que incomodaban profundamente al Consejo. En los últimos 500 años, 73 especies jóvenes habían sido forzadas a pagar tributo a imperios mayores. 42 civilizaciones habían sido completamente esclavizadas. El Consejo Galáctico había ignorado sistemáticamente estas violaciones de soberanía. Los representantes protestaban. Argumentaban que no podían intervenir en asuntos de imperios soberanos, que el Consejo solo mediaba cuando ambas partes solicitaban ayuda, que las especies jóvenes debían protegerse a sí mismas. Nicole sonrió fríamente. Exactamente. Los humanos se habían protegido a sí mismos. El Consejo ahora se quejaba de las consecuencias. Sophie Chen, especialista en Derecho Galáctico, presentó el caso legal. Ninguna ley galáctica prohibía el desarrollo militar defensivo. Ningún tratado obligaba a las especies a declarar sus capacidades de combate. La humanidad había operado completamente dentro de los marcos legales establecidos. Si el Imperio Cartheon asumió debilidad humana, ese fue su error de inteligencia. El representante Cartheon, un diplomático llamado Craxus, exigió reparaciones. El Imperio había perdido naves y soldados. La humanidad debía pagar compensación por la agresión no provocada. Su voz temblaba de rabia contenida. El Imperio Cartheon nunca había sido humillado de esta manera. Nicole se puso de pie. Su respuesta resonó en toda la cámara del Consejo. La flota Cartheon llegó a la Tierra sin invitación. Amenazó con genocidio. Exigió esclavitud. Eso constituía acto de guerra bajo cualquier definición. La humanidad respondió en autodefensa. Si el Imperio quería guerra total, los humanos estaban preparados para llevarla hasta el mundo natal, Cartheon. El silencio fue absoluto. Daniel Foster, analista de inteligencia, activó una segunda proyección. Mostraba movimientos de flotas humanas. 200 naves de guerra estaban siendo desplegadas desde instalaciones ocultas. Otras 300 estaban en construcción acelerada. La humanidad había convertido su economía en máquina de guerra. Podían sostener un conflicto prolongado con recursos que habían acumulado durante 2 siglos. El Consejo Galáctico comenzó a comprender la magnitud del problema. La humanidad no solo había derrotado una flota imperial, había revelado capacidad industrial militar que rivalizaba con las grandes potencias. Habían estado construyendo este arsenal durante generaciones, bajo el radar galáctico. Ahora estaban listos para cualquier amenaza. Los representantes de especies menores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos veían oportunidad. Si los humanos podían resistir al Imperio Cartheon, quizás otras especies podrían hacer lo mismo con sus propios opresores. La semilla de rebelión había sido plantada. Nicole podía ver el pánico en los ojos de los representantes imperiales. Lisa Hamilton, experta en relaciones diplomáticas, circulaba entre los delegados durante el receso. Establecía contactos discretos con especies que habían sufrido bajo dominación imperial. Ofrecía asesoría técnica. Compartía estrategias defensivas. La humanidad no buscaba construir imperio propio. Buscaba aliados. Buscaba cambiar el equilibrio galáctico de poder. Cuando la sesión se reanudó, el presidente del Consejo propuso una resolución. La humanidad debería desarmar parcialmente. Debería permitir inspecciones de sus instalaciones militares. Debería comprometerse a no expandir su arsenal. A cambio, el Consejo Galáctico mediaría con el Imperio Cartheon para prevenir escalada. Emma Collins, participando vía enlace de comunicación, rechazó la propuesta inmediatamente. La humanidad no aceptaría limitaciones que no se aplicaran igualmente a todos los imperios galácticos. No permitiría inspecciones de instalaciones soberanas. No detendría preparativos defensivos mientras amenazas existieran.
El Consejo podía aceptar la nueva realidad o volverse irrelevante. La respuesta humana causó conmoción política en los centros de poder galácticos. Los imperios antiguos convocaron reuniones de emergencia. Las especies dominantes discutían cómo contener esta nueva amenaza. Los analistas militares estudiaban obsesivamente los registros de batalla, buscando debilidades en las tácticas humanas. Encontraban pocas. Ryan Torres, director de propaganda estratégica, coordinaba la campaña de información humana. Transmisiones mostraban la vida pacífica en la Tierra antes del ataque Cartheon. Familias humanas, ciudades prósperas, innovación científica. El mensaje era claro. Los humanos no eran agresores. Eran sobrevivientes que se defendían cuando eran amenazados. Las especies neutrales comenzaban a simpatizar. Los relatos del ultimátum Cartheon se difundían ampliamente. La demanda de esclavizar al 30% de la población humana generaba horror incluso en civilizaciones acostumbradas a las brutalidades galácticas. El Imperio Cartheon estaba perdiendo la guerra de relaciones públicas. Chris Henderson, estratega de largo plazo, desarrollaba la siguiente fase del plan humano. Victoria militar era solo el principio. La humanidad necesitaba asegurar posición permanente como potencia respetada. Eso requería más que armas. Requería alianzas, influencia económica, presencia cultural. Los humanos comenzarían a exportar tecnología, arte, filosofía. Amanda Price supervisaba los programas de intercambio cultural que acababan de ser aprobados. Estudiantes de especies menores serían invitados a universidades terrestres. Artistas humanos presentarían obras en mundos alienígenas. Científicos compartirían investigaciones que beneficiaban a todos. La humanidad construiría puentes mientras mantenía sus defensas. Kevin Ross, comandante de la recién formada flota expedicionaria, preparaba misiones de exploración a regiones galácticas que ninguna especie controlaba. La humanidad expandiría su presencia sin conquistar territorios existentes. Establecerían colonias en sistemas deshabitados. Ofrecerían protección a especies menores amenazadas por imperios. El Imperio Cartheon enfrentaba crisis interna. Tyler Grant, analista de inteligencia especializado en política alienígena, monitoreaba las transmisiones interceptadas. Facciones dentro del imperio culpaban a Traxon por el desastre, y otros culpaban al alto comando por subestimar a la humanidad. El emperador enfrentaba presión para responder con fuerza, pero también temía provocar guerra total. Hannah Morris, negociadora clandestina, establecía contacto secreto con elementos reformistas dentro del Imperio Cartheon. No todos los Cartheon apoyaban las políticas de conquista. Algunos veían oportunidad de cambio. Los humanos ofrecían apoyo discreto a quienes buscaban transformar el imperio desde dentro. La situación galáctica se volvía cada vez más compleja. 3 imperios menores declararon que dejarían de exigir tributos a especies bajo su control. No querían provocar resistencia similar a la humana. 2 civilizaciones oprimidas declararon independencia citando el ejemplo terrestre. El orden galáctico establecido comenzaba a fracturarse. Eric Palmer, historiador jefe, documentaba meticulosamente estos eventos. La rebelión humana sería recordada como punto de inflexión en la historia galáctica. El momento en que especies jóvenes demostraron que dominación no era inevitable, que resistencia era posible, que el futuro no tenía que replicar el pasado. En la Tierra, la población celebraba la victoria, pero los líderes permanecían cautelosos. Jake Morrison supervisaba la construcción acelerada de nuevas defensas. La flota Cartheon había sido solo una prueba. Imperios más grandes observaban. Algunos con respeto, otros con resentimiento. Todos con renovado interés en la capacidad militar humana. Nicole Harper,
psicóloga de masas, estudiaba el impacto social del conflicto en la población humana. Generaciones habían crecido creyendo que la galaxia era lugar mayormente pacífico. El ataque Cartheon había destruido esa ilusión. Los humanos ahora comprendían que vivían en un universo peligroso. Esa comprensión fortalecía la resolución colectiva. Brandon Walsh dirigía los programas educativos revisados. Las escuelas terrestres y coloniales ahora incluían entrenamiento básico de defensa civil. Los estudiantes aprendían sobre amenazas galácticas junto con matemáticas y ciencias. La humanidad no volvería a ser capturada desprevenida. Sophie Anderson coordinaba la red de espionaje humano que se expandía rápidamente por la galaxia. Agentes infiltrados en 100 mundos recolectaban inteligencia. Monitoreaban amenazas emergentes, identificaban oportunidades para influencia humana. La humanidad jugaba ahora el juego galáctico de poder con seriedad profesional. Daniel White, economista jefe, reestructuraba la economía humana para sostener el esfuerzo militar sin sacrificar calidad de vida. Automatización avanzada permitía producción masiva de armamento, mientras la población mantenía estándares elevados. Los humanos demostraban que defensa robusta y prosperidad civil no eran mutuamente excluyentes. 6 meses después de la batalla, el Imperio Cartheon envió nuevo embajador a la Tierra. No llegó con amenazas ni ultimátums. Llegó con propuesta de paz negociada. El Imperio reconocía que subestimó gravemente a la humanidad. Buscaba establecer relaciones diplomáticas formales para prevenir futuros conflictos. Emma Collins recibió al embajador en Ginebra. Lisa Martínez, nueva secretaria de Estado, participaba en las negociaciones. Los términos humanos eran no negociables. El Imperio Cartheon renunciaría a cualquier reclamación sobre territorio humano, liberaría a especies esclavizadas de 10 sistemas específicos. Pagaría reparaciones por los daños causados durante la invasión. El embajador Cartheon, Belrax, el diplomático, intentó negociar términos menos severos. Emma se negó a ceder. Explicó que la humanidad había preparado planes de contingencia si las negociaciones fallaban. Planes que incluían ataques directos contra objetivos militares Cartheon en 20 sistemas. Los humanos habían trazado rutas, identificado debilidades, calculado probabilidades. Belrax comprendió que hablaba en serio. Las negociaciones duraron 3 semanas. Al final, el Imperio Cartheon aceptó todos los términos humanos. El tratado fue firmado y transmitido a través de la galaxia, por primera vez en su historia milenaria. El Imperio Cartheon había sido forzado a términos de paz humillantes por una especie inferior. El precedente era explosivo. Kevin Barnes, analista político, predecía correctamente las consecuencias. Dentro de un año, 5 especies más declararían independencia de sus opresores imperiales. 3 imperios menores colapsarían completamente. El Consejo Galáctico enfrentaría crisis de legitimidad cuando especies menores exigieran reforma. La galaxia estaría en flujo. Hannah Foster coordinaba el programa de asistencia humana para especies recién liberadas. Ingenieros terrestres ayudaban a construir defensas planetarias. Instructores militares humanos entrenaban fuerzas de autodefensa. Diplomáticos compartían estrategias de negociación. La humanidad construía red de aliados agradecidos. Tyler Ross supervisaba el desarrollo de nueva tecnología militar. Los humanos no se detendrían. Cada victoria revelaba nuevas amenazas potenciales. Cada contacto con especies galácticas mostraba capacidades que debían ser igualadas o superadas. La carrera armamentista humana continuaba acelerando. Eric Johnson, filósofo político, que escribía tratados sobre el lugar de la humanidad en el orden galáctico,
Argumentaba que los humanos representaban nueva visión. No buscaban dominar como los imperios antiguos. No aceptaban sumisión como especies débiles. Ofrecían tercera opción: cooperación entre iguales, defensa mutua, respeto basado en fuerza. Amy Brooks dirigía los programas de terraformación acelerada. La humanidad necesitaba más mundos habitables para dispersar su población. Dependencia de la Tierra como único mundo natal era vulnerabilidad estratégica. 50 planetas estaban siendo preparados para colonización masiva. Nicole Patterson, comandante de la flota científica, exploraba fenómenos astronómicos buscando ventajas tácticas. Agujeros negros, anomalías gravitacionales, nebulosas de radiación. El espacio ofrecía innumerables armas naturales para quienes supieran explotarlas. Los humanos estaban aprendiendo rápidamente. Brandon Cooper supervisaba la construcción de la primera estación de batalla móvil humana. Sería del tamaño de Luna pequeña. Llevaría población de 100.000. Tendría capacidad de producción industrial completa. Podría viajar entre sistemas. Representaría proyección de poder humano en escala que rivalizaría con capitales imperiales. Sophie Miller coordinaba la red de comunicaciones cuánticas que conectaba todas las instalaciones humanas. Comunicaciones instantáneas a través de distancias galácticas. Tecnología que algunas especies pensaban imposible. Los humanos la habían desarrollado siguiendo principios que otros consideraban demasiado peligrosos para investigar. Daniel Carter, genetista jefe, trabajaba en mejoras biomédicas para humanos que vivirían en ambientes extremos. Adaptaciones para gravedad alta. Resistencia a radiación. Metabolismo eficiente para recursos limitados. La humanidad se prepararía biológicamente para conquistar cualquier ambiente. En todo el espacio conocido, especies observaban a la humanidad con mezcla de admiración y temor. Los humanos habían sacudido el orden establecido. Habían demostrado que juventud no equivalía a debilidad. Habían probado que preparación y determinación podían superar ventajas tecnológicas de milenios. La galaxia nunca sería igual. Un año después de rechazar el tributo Cartheon, la humanidad convocó primera conferencia de especies independientes. 50 civilizaciones enviaron representantes a la estación orbital Nueva Esperanza, construida específicamente para el evento. Eran mundos que habían sido liberados o que declararon independencia, inspirados por el ejemplo humano. Emma Collins abrió la conferencia con discurso que sería recordado durante generaciones. Habló sobre dignidad, sobre soberanía, sobre derecho de cada especie a determinar su propio destino. Rechazó la idea de que civilizaciones antiguas tuvieran derecho inherente a gobernar sobre las jóvenes. Propuso nueva visión de orden galáctico basado en igualdad. La respuesta fue entusiasta. Ryan Mitchell, arquitecto del nuevo tratado, presentó marco para Alianza de Mundos Libres. No sería imperio. No tendría poder centralizado de coerción. Sería red de defensa mutua. Cada miembro mantendría completa soberanía. Compromisos serían voluntarios. Decisiones requerirían consenso. Era radicalmente diferente de estructuras de poder galácticas tradicionales. Lisa Thompson, especialista en economía interestelar, explicó beneficios comerciales. Especies aliadas compartirían tecnología libremente. Establecerían zonas de libre comercio. Crearían mercados que beneficiaban a todos en lugar de enriquecer solo a élites imperiales. Los números eran convincentes. Cooperación generaba más riqueza que explotación. Chris Martínez coordinaba demostraciones de tecnología defensiva humana. Representantes alienígenas observaban asombrados sistemas que podían proteger planetas enteros. Los humanos ofrecían compartir diseños básicos. Ayudarían a construir defensas.
entrenarían personal. Todo sin costo excepto compromiso con defensa mutua. Amanda Wilson, diplomática senior, negociaba acuerdos bilaterales con especies individuales. Cada civilización tenía necesidades únicas. Los humanos ofrecían soluciones personalizadas. Asistencia médica para especies con problemas de salud crónicos. Tecnología de purificación para mundos con ambientes contaminados. Sistemas agrícolas para planetas con recursos limitados. Kevin Taylor, comandante de operaciones especiales, brifeaba a representantes sobre amenazas compartidas. Piratas interestelares, grupos terroristas, imperios expansionistas. La alianza desarrollaría fuerzas de respuesta rápida. Compartirían inteligencia. Coordinarían defensa contra amenazas comunes. Unidos serían mucho más fuertes. Hannah Rodríguez, experta en xenobiología, presentaba investigaciones sobre compatibilidad biológica entre especies. Identificaba riesgos de contaminación cruzada. Desarrollaba protocolos de cuarentena. Aseguraba que cooperación cercana no resultara en pandemias accidentales. Los detalles técnicos impresionaban a científicos alienígenas. Tyler Anderson supervisaba programas de intercambio cultural. Artistas de 50 mundos presentarían obras en festival masivo. Académicos colaborarían en investigaciones conjuntas. Familias visitarían mundos aliados. La alianza sería más que acuerdo militar, que sería comunidad de civilizaciones que compartían valores. Eric Davis, estratega de largo plazo, proyectaba futuro de la alianza en pantallas holográficas. Mostraba cómo red defensiva crecería, cómo comercio se expandiría, cómo influencia cultural se difundiría. En 50 años, la alianza podría rivalizar con cualquier imperio galáctico en poder económico y militar. Nicole Brown, abogada intergaláctica, redactaba Constitución de la Alianza. Establecía derechos fundamentales, protecciones contra tiranía, mecanismos de resolución de disputas. Era documento revolucionario que trataba a todas las especies como iguales, sin importar edad de su civilización o nivel tecnológico. Al final de la conferencia, 42 especies firmaron tratado fundacional. 8 más solicitaron estatus de observador. La Alianza de Mundos Libres existía oficialmente. Los imperios galácticos observaban con preocupación creciente. Habían perdido control sobre decenas de sistemas. Habían perdido fuentes de recursos y mano de obra. Habían perdido prestigio. Brandon Phillips, analista de inteligencia, reportaba actividad militar incrementada en territorios imperiales. Algunos imperios movilizaban flotas. Otros reforzaban fronteras. Los más paranoicos iniciaban purgas internas de elementos disidentes. La existencia de la alianza amenazaba fundamentos mismos del orden galáctico tradicional. Sophie García coordinaba ejercicios militares conjuntos de la alianza. Naves de 20 especies diferentes practicaban maniobras coordinadas. Establecían protocolos de comunicación. Desarrollaban tácticas que aprovechaban fortalezas únicas de cada miembro. La flota combinada era formidable. Daniel Lee, economista, monitoreaba flujos comerciales. El comercio entre miembros de la alianza crecía exponencialmente. Nuevas rutas comerciales se abrían. Mercados se expandían. Prosperidad aumentaba. Los datos probaban que cooperación igualitaria era económicamente superior a explotación imperial. La humanidad se posicionaba como líder de facto de la alianza, no por dominación, sino por ejemplo. Habían sido primeros en rechazar tributo, primeros en defender su soberanía con fuerza, primeros en ofrecer alternativa real al sistema imperial. Otras especies los respetaban por acciones, no por antigüedad. En Ginebra, Emma Collins reflexionaba sobre el camino recorrido. Un año atrás, la humanidad enfrentaba potencial esclavitud.
Ahora lideraban movimiento que transformaba la galaxia. Había sido arriesgado. Había requerido preparación de generaciones. Pero había funcionado. Los humanos habían probado que dignidad valía luchar por ella. Jake Morrison, ahora almirante de la Flota de Defensa de la Alianza, coordinaba patrullas en territorios miembros. Naves humanas protegían mundos aliados, respondían a amenazas, demostraban que la Alianza respaldaba compromisos con acción real. Cada misión exitosa fortalecía confianza mutua. La galaxia entraba en era de incertidumbre. Viejas estructuras de poder se erosionaban. Nuevas alianzas se formaban. Especies que habían aceptado su misión durante milenios descubrían que alternativas existían. El cambio era inevitable. La única pregunta era qué tan violento sería la transición. Algunos imperios contemplaban reforma. Ofrecían mayor autonomía a territorios controlados. Reducían tributos. Mejoraban condiciones. Intentaban prevenir rebeliones antes de que comenzaran. Era cambio imperfecto, pero era cambio. La presión funcionaba. Otros imperios se endurecían, incrementaban represión, castigaban disidencia, construían arsenales masivos, se preparaban para aplastar cualquier desafío. Hacían exactamente lo que los humanos anticipaban que harían, y los humanos se preparaban para enfrentarlos. La historia galáctica había alcanzado punto de inflexión. Lo que sucediera después definiría el futuro de innumerables especies durante milenios. Y en el centro de todo estaba la humanidad. La especie joven que dijo no. La civilización que rechazó aceptar inferioridad impuesta. Los depredadores que emergieron de planeta azul pequeño para sacudir las estrellas mismas. El universo nunca los subestimaría nuevamente.